Buenos días, alumnos de cuarto de la ESO. Vamos a continuar entonces con el asunto de la nomenclatura. El otro día estuvimos viendo los ozoácidos y de los ozoácidos hemos simplificado bastante, nos hemos ido a lo importante. Los ozoácidos tienen muchas complicaciones añadidas, pero tampoco podemos tratarlas todas por completo. Perdonad, se ha quedado el papel como he estado haciendo, le quito la pauta y vale. Bueno, vamos a ver. Nos quedamos con la que habíamos visto, la tradicional, teniendo en cuenta los prefijos, para los casos que habíamos visto, porque aquí hay muchos más casos y muchas excepciones, y la de hidrógeno. La de adición la hemos retirado. Bien, pues hoy ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver lo que son los aniones de los ozoácidos. Necesitamos verlo porque lo necesitaremos para luego nombrar las sales de los ozoácidos y las sales ácidas, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que un anión es una especie que tiene carga negativa. ¿De dónde viene la carga negativa? Pues de quitar hidrógenos, sencillamente. Bueno, lo vamos viendo. Os he quitado también esta otra nomenclatura que se utiliza, la del hidróxido, que es la nomenclatura de adición. Esa no la vamos a ver. Nos vamos a centrar a lo que ya sabemos. Los aniones de los ozoácidos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues primeramente es importante tener en cuenta que donde en los ozoácidos decíamos ico, vamos a utilizar la terminación ato, es decir, el prefijo, el sufijo, leches, volvemos con lo mismo, ato. Y donde en ozoácidos decíamos oso, vamos a utilizar el prefijo ito, ¿de acuerdo? Bien, hagamos algunos ejemplos. A ver, el nitrógeno es cierto que tiene un montón de números de oxidación, lo tenemos aquí. Es decir, si nos fijamos, el nitrógeno tiene números de oxidación para aburrir. Pero a efectos de nomenclatura y por no complicar excesivamente las cosas, nos vamos a centrar como si solamente tuviera 3 y 5. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a ver cómo se nombran. Vamos a utilizar dos nomenclaturas también en los aniones, que ya conocemos, la tradicional y la de hidrógeno, las mismas que hemos utilizado en los ozoácidos. Empezamos con... os he hecho varios ejemplos. Empezamos con el ácido nítrico, lo conocemos. El ácido nítrico sacamos de que tiene el nitrógeno número de oxidación más 5. Si no sabéis a estas alturas sacar los números de oxidación, os remito de nuevo al vídeo donde lo explico. Muy bien. ¿Qué pasa si al ácido nítrico le quitamos este hidrógeno? Pues, ¿qué pasa? El hidrógeno al separarse, ¿qué es lo que pasa? Se forma un catión con una carga positiva. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que resta, el NO3, como tiene que haber compensación de carga, una positiva, se tiene que compensar con una negativa. Y este es el anión que queda, el NO3, con una negativa. Sigue teniendo el nitrógeno el mismo número de oxidación, no ha cambiado. Por el hecho de quitar hidrógenos, no se experimenta cambio los números de oxidación del elemento central. Vale. Bien, ¿cómo lo nombrábamos con la nomenclatura tradicional el HNO3? Simplemente ácido nítrico, porque al más grande le correspondía el sufijo ico. ¿Cómo lo vamos a nombrar en nomenclatura tradicional en este caso? Pues muy sencillo. Primero, no usamos la palabra ácido y ponemos sustituimos, venga, que lo estoy diciendo mal, la terminación ico por la terminación ato. Y quedaría nitrato, lo que os he puesto aquí. Ico, vaya por Dios. Ico por ato. Y ya está, no hay que hacer más, fíjate. Nomenclatura de hidrógeno. ¿Cómo decíamos HNO3 en la nomenclatura de hidrógeno? Decíamos hidrógeno sin tilde, a mí se me escapan las tildes, cuidado. Y luego nos fijábamos que aquí había un 3, pues tri, óxido y la terminación nitrato. ¿De acuerdo? Así era como se nombraba. Si no lo tenéis claro, volver al anterior vídeo, que ahí también lo expliqué. Bien, esto es lo nuevo. ¿Cómo se nombraría esto con la nomenclatura de hidrógeno? Pues muy fácil. Aquí no hay hidrógenos, pues entonces es como si suprimiésemos esto. Y se suprime, por supuesto, el paréntesis. Y nos quedamos con lo de dentro. Y sería trióxido nitrato. Es justamente lo que aquí... vaya por Dios. Justamente lo que hay dentro. Pero eso sí, una cosa especial, tenemos que poner la carga del anión. En este caso, la carga del anión es una carga negativa, pues se pone simplemente 1 menos. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo del nitrógeno que tiene 2, el HNO2. El HNO2
Si le quito un hidrógeno, se quedaría el anión NO2 con una carga negativa. Los números de oxidación no cambian. En este caso es +3. ¿Cómo se nombraría en nomenclatura tradicional? Sabíamos que esto era la más pequeña, pues le correspondía la terminación oso, ácido nitroso. ¿Pero qué ocurre? Que en los aniones lo que hacemos es cambiar. El ácido no se pone, la palabra ácido no se pone. Cambiamos la terminación oso por la terminación nitoide. Entonces decimos nitrito en este caso. Nomenclatura de hidrógeno, así era. Hidrógeno, como tiene aquí 2, dióxido, nitrato. De acuerdo. No hay hidrógeno, pues simplemente nos vamos a lo de dentro. Y mira, aquí he cometido un error. Esto no lleva tilde. Dióxido, nitrato. Y ponemos la carga del anión, que es 1 menos. ¿Vale? Bien. El azufre. Por simplificar, nos quedamos solamente con estos dos casos. Ya sé que aquí hay algunos más. Aquí tenemos algunos más. Lo que pasa que no se ve bien. Bueno. Ay, Dios mío. A ver, esperar un momento. Valencias. Lo que pasa... ¿Qué le pasa a esto? A ver, ya entiendo lo que le pasa. Que no se ve. ¿Vale? +2, +4, +6. Pero a efectos de los osoácidos como si solamente tuviera 4 y 6. Para no complicarlo. ¿Qué ocurriría si yo al H2SO4, que es el famoso ácido sulfúrico, le arrebato 2 hidrógenos? Se queda entonces este anión SO4 con 2 cargas negativas. 2 cargas negativas porque le he arrebatado 2 hidrógenos. El número de oxidación en los dos no ha cambiado. ¿Cómo se nombraba esto en la tradicional? Pues simplemente ácido sulfúrico, porque el 6 era el más grande. ¿Cómo se nombraría esto en la tradicional? Pues simplemente quitando la palabra ácido y en sulf, añadiéndole en vez del prefijo ico, añadiéndole sulfato. Suena mejor sulfato que sulfurato. No, sulfurato no se ha oído en la vida. Es decir, aquí el oído también hay que ir entrenándolo. Entonces es sulfato. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería el ácido en la nomenclatura de hidrógeno? Dihidrógeno, óxido, sulfato. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería en este caso en la nomenclatura de hidrógeno? Pues lo que viene dentro. Tetraóxido, sulfato, y entre paréntesis se indica la carga con la cual está actuando el anión, que es 2 menos. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos aquí el otro caso, H2SO3, que esto lo dedico a Villarrubias, efectivamente, porque esto lo añaden en los vinos. ¿De acuerdo? Bien. H2SO3, si le arrebato 2 hidrógenos, quedaría de esta manera. SO3 con 2 menos. El número de oxidación en ambos casos es +4. Tradicional, ácido sulfuroso, porque está actuando con la más pequeñita. Esto es como si dijésemos para que nos entendamos. ¿Y cómo lo haríamos en el caso del anión? Pues sustituir el sufijo oso por la terminación ito. Y ahí suena mejor sulfito. No contiene sulfitos. Hombre, no vamos a decir sulfuritos, no. Esto también es un intríngulis que tiene la nomenclatura, que tenemos que ir entrenando el oído, lo he dicho varias veces. Entonces sería sulfito. La de hidrógeno, dihidrógeno, trióxido, sulfato. ¿Y cómo sería en este caso? Trióxido, sulfato, y como la carga es 2 menos, pues 2 menos. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo más sui generis. Los halógenos sabemos que tienen 4. 1, 3, 5 y 7. HBrO4. Y si yo le arrebato un hidrógeno, pues quedaría el anión de esta manera. ¿De acuerdo? Los dos tienen número de oxidación +7. ¿Cómo sería en la nomenclatura tradicional el ácido? Ácido perbrómico, porque está actuando con el más grande y le corresponde la combinación per-ico. ¿Cómo sería en el caso del anión? Pues sería lo mismo, pero simplemente quitando el ico y el ato, perbromato. ¿De acuerdo? Ahí no ha habido cambios. La de hidrógeno, pues lo mismo, hidrógeno, tetraóxido, bromato, y luego, en este caso sería tetraóxido, bromato, y como la carga es 1, 1 menos. Como veis, esto y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. El yodo, lo mismo, es un halógeno, 1, 3, 5, 7. Aquí está actuando con el más chiquitín, que recordar que en la tradicional le correspondía la combinación hiposo. Entonces sería, en este caso, el ácido hipobromoso. ¿Cómo sería en el caso del anión cuando yo le he arrebatado un hidrógeno? Pues sería hipobromito, porque yo he sustituido el oso por el hito.
¿De acuerdo? Bien. En la nomenclatura del hidrógeno, solamente hay un hidrógeno, pues hidrógeno. Y ahora, cuidado, aquí no se utiliza el mono, porque podría decir Julián, ¿decimos monóxido yodato? No, se dice simplemente óxido yodato. Y la de hidrógeno adaptada al anión sería simplemente óxido yodato e indicando la carga, 1 menos. Muy bien, hasta ahora hemos trabajado con aniones que no tenían hidrógenos, pero puede haber aniones ácidos. ¿Qué pasa si el anión tiene un hidrógeno? ¿Cómo puede ser esto? Me vas a decir, Julián, ¿qué ha pasado aquí? Pues simplemente que al ácido sulfúrico, H2SO4, en vez de arrebatarlo, como el ejemplo de más arriba, dos hidrógenos, le ha arrebatado un hidrógeno y se ha quedado HSO4 con una carga menos. Si yo arrebato un hidrógeno a la molécula neutra, pues ¿qué pasa? Pues que se va a quedar con una carga negativa. Si arrebato dos hidrógenos a la molécula neutra, se va a quedar con dos cargas negativas. Si a la molécula neutra, si los tuviera, le arrebato 3 hidrógenos, se quedará con 3 cargas negativas. Bueno, pues vale. ¿Cómo sería la tradicional? Ya me centro simplemente ya en el anión. Pues simplemente sería hidrógeno sulfato. Es decir, aquí decíamos simplemente más arriba sulfato porque no había hidrógeno. Pero si hay un hidrógeno, pues tenemos que hacer mención a él. Hidrógeno sulfato. Sin tilde, por supuesto. ¿Y la de hidrógeno cómo sería? Pues la de hidrógeno, creo que he metido aquí la gamba. Sería simplemente hidrógeno, sin tilde, y ahora se vuelve a abrir el paréntesis que utilizábamos y... ¿qué está pasando aquí? Vale. Tetraóxido sulfato. Y luego, entre paréntesis, al margen, se vuelve a abrir otro paréntesis y se pone la carga, 1 menos. ¿Vale? De acuerdo. Esto venía, vamos a recordarlo, porque aquí se puede liar la gente. Vamos a ver. Esto era dihidrógeno tetraóxido sulfato. ¿Qué pasa? Esto porque hay dos. Si solamente hubiera uno, como en mi caso, pues simplemente sería hidrógeno tetraóxido sulfato. Y hay que indicar, en este caso en particular, como se trata de un anión, en un paréntesis aparte, cuál es la carga del anión, 1 menos. ¿De acuerdo? Otro caso que tenemos aquí, el fósforo. El fósforo, para no complicar la cosa, actúa con 3 y 5. Ya sé que puede aparecer alguno más, pero es lo que se suele utilizar para no meternos en más jaleos. ¿Cómo sería? Esto viene del ácido fosfórico o del trihidrógeno, porque hay 3 hidrógenos, tetraóxido fosfato, ¿vale? ¿Cómo sería en este caso? Pues simplemente en la tradicional sería fosfato, porque viene del fosfórico, pero como hay un hidrógeno que se ha arrebatado, lo he puesto mal, sería así, se ha arrebatado un hidrógeno, entonces quedan 2, sería dihidrógeno fosfato, ¿de acuerdo? Perdonar estos pequeños fallos. ¿Y cómo sería en la nomenclatura de hidrógeno? Pues lo mismo. Aquí hay 2 hidrógenos, pues dihidrógeno, abrimos paréntesis, tetraóxido fosfato, y como se trata de un anión, al margen pongo la carga, 1 menos. ¿Vale? Bien. Ya entiendo. Estoy trabajando con el mismo. Si ahora, en vez de arrebatarle un hidrógeno, le arrebato 2, es decir, al H3PO4, le arrebato 2 hidrógenos, ¿qué es lo que le queda? Pues se queda HPO4 y como le he arrebatado 2 hidrógenos, 2 cargas negativas. ¿Cómo sería? Pues simplemente hidrógeno fosfato, porque sigue teniendo el número de oxidación más grande, el 5. Recordad que estamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la nomenclatura de hidrógeno? Pues como solamente hay un hidrógeno, pues hidrógeno, se abre el paréntesis, tetraóxido fosfato y al margen otro paréntesis indicando cuál es la carga del anión, 2 menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy ya queda esto visto. No os liéis con esto. Lo de los ácidos realmente luego a la hora de la verdad se utilizan muy pocos y son sobradamente conocidos. El año que viene cuando vayáis a bachillerato vais a reconocer perfectamente el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el sulfito y sus derivados aniónicos e incluso sus sales ácidas, que es lo que siguiente que explicaremos. ¿De acuerdo?
Venga, pues un abrazo, ya sé